de temas de debate y de comentarios de nuestros compañeros, pues vamos avanzando hacia nuestra entrevista central. Y hoy tenemos un tema interesante porque la realidad es que si hay un reto que hace años se estableció, sobre todo a partir de la política del 4%, es la que tiene que ver con la educación y muy especialmente donde inicia todo, con la infraestructura, y a partir de ahí pues trabajar el resto de la superestructura. Y la infraestructura escolar, las escuelas, su fabricación desde cero, su construcción desde cero, pero también su reconstrucción y mantenimiento es un reto importante. Posiblemente sea la red de infraestructura como tal de políticas públicas más extensa del país, quizás si obviamos un poquito el tema de las carreteras, y donde hay un reto por su uso, por el tiempo que tienen algunos centros escolares. El edificio, por ejemplo, en uso más viejo de mi pueblo es la escuela Ángel Fermín Novoa, que se hizo en la época de la invasión norteamericana del 16. Y una parte del edificio es de esa época. Entonces imagínese usted el reto que implica. Tenemos al ingeniero Roberto Herrera, que no solo es el director de infraestructura escolar, viene de una experiencia interesante también en el Ministerio de Obras Públicas. Y yo quiero agregar, para los que no lo saben, que el ingeniero Herrera viene de uno de los campos más especializados del mundo de la ingeniería civil en nuestro país, que es el campo de estudios de suelo, donde un grupo de empresas que no son muchas y un grupo de ingenieros que no son los que más abundan, le dio muchos servicios tanto al Estado como al sector privado en materia del tema del conocimiento y preparación de estudios de suelo para todas las infraestructuras habidas y por haber que usted se puede imaginar, y que es un campo por sí mismo muy especializado. Así que en una ronda de preguntas y respuestas vamos a aprovechar la presencia del ingeniero y vamos a hablar de todos estos temas de interés de su agenda. Buenos días, Roberto. Qué bueno tenerte por aquí. Lo vimos en diferentes ocasiones llegar a esta cabina con el ministro de Línea Ascensión. Ahora llega como director de la Unidad de Infraestructura Escolar, que ha sido creada por decreto por el presidente Luis Abinader. Tengo entendido que va a funcionar con autonomía administrativa y financiera dentro de la estructura del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Y hemos visto ya algunos anuncios sobre acciones que se van a encaminar, sobre todo en lo que tiene que ver con reconstrucción, habilitación de aulas. ¿Cuál es el programa que para comenzar esa tarea tiene planificado en la oficina que tú diriges? Lo primero, muy buenos días a todos. Gracias por permitirme comunicarme con el país. Hay que decirlo, con el país. Sí. Y como siempre, permítanme saludar a mi familia. Debo hacerlo más ahora que estoy en esta cabina, que veo las damas más hermosas, todas. Sí. Los caballeros no el problema son los hombres, el problema aquí son los hombres. Pero... Mira, Felipe. Y también los muchachos de mi equipo que anoche me reclamaron. Coño, pues tú nada más saludas a tu esposa. Entonces saludo. Miguel Martínez, te complací. Saludos para todo el equipo. Así es. Mira, realmente el presidente Luis Abinader tuvo la visión de plantear a través de un decreto la desconcentración de la Dirección de Infraestructura Escolar y fue una medida correcta. Hoy la DIE tiene independencia operativa y financiera. Eso traerá y ya está trayendo como consecuencia la dinamización de los procesos burocráticos que tienen que ver con los pagos de los contratistas, que es fundamental para que nuestras escuelas se puedan construir. Así es, entonces ha sido un paso muy valioso, evidentemente siempre de la mano y coordinado con nuestro ministro, en este caso Luis Miguel de Camps. Entonces se está haciendo un buen trabajo, hemos encontrado una buena acogida en cuanto a esta relación que debe existir entre el ministro y nosotros, y en definitiva vamos andando. Ya no son solo acciones que hemos anunciado, ya realmente las acciones se están haciendo. Llegamos con un plan que lo denominamos Plan 24/7, que tiene dos componentes. El componente de mantenimiento de los 7,000 planteles que tenemos y el componente de aula 24/7, que no es más que terminar todos esos proyectos que desde 2012, 2014, 2015 no se han concluido por varias razones, siendo la fundamental el nudo legal que ha anunciado y que ha dicho nuestro presidente, donde un proyecto después que se agota su presupuesto y se agota el 25%, que es lo que permite la ley 34006 como adicional, no puede continuar. Eso provocó que unos
700 planteles a la llegada de Luis Abinader en el 2020, simplemente no se podían continuar. No se podían continuar porque aunque no estaban completos, los contratistas no se les podía autorizar que continuaran porque no había forma de pagarle. Por eso se produjo la ley 118 y la ley 8324. Ya con estas dos leyes, el gobierno ha podido entregar 209 planteles de esos 700 que existían, y los demás planteles ahora lo vamos a concluir gracias a la abertura de esta ley y gracias al plan 24/7, que lo que significa es trabajar las 24 horas del día todos los contratistas que se están sumando. Y aprovecho la ocasión para hacerle un llamado a los contratistas. Esto es un compromiso de todos los dominicanos. Nosotros como autoridades tenemos la obligación de pagarle su trabajo, y ellos como ingenieros que son, tienen la obligación de ser contratista. Una cosa es ser ingeniero o arquitecto y otra cosa es ser contratista. Un contratista tiene que tener la capacidad de financiar su obra por lo menos por 2 o 3 meses. En esta ocasión, en esta gestión, estamos haciendo el compromiso con los contratistas de que le estamos pagando y le vamos a pagar. Ahora bien, las obras hay que concluirlas. Entonces hacemos ese llamado a los contratistas. Ingeniero, qué bueno verlo allí. Yo sé de su especialidad, sobre todo en materia de ingeniería ambiental. Su predecesor tenía un chismecito fuerte con el ministro que había hecho que la supervisión de las ubicaciones no se pudieran pagar, y ciertamente se creó una isla por allá. El ministro se fue por otro órgano de cooperación, de construcción de escuela. El caso es que se dejó de ejecutar del Ministerio de Educación una ejecución de 23,000 millones de pesos, cuando había que intervenir una gran cantidad de aulas, según OSNEVIE. Usted ha tirado una licitación de 183 millones, veo que para MIPYMES y medias y empresas medianas. ¿Qué garantía de que estas empresas van a tener el expertise y la disposición de terminar las escuelas? Porque lo pasado se excedió el presupuesto, se modificó la ley ya hace 2 años, pero muchos de esos contratistas se cogieron los cuartos. Vean algunas que ni siquiera tenían terreno. No he visto sometido a nadie, pero borrón y cuenta nueva. ¿Qué garantía vamos a tener? Sabemos cómo usted trabajaba en obras públicas y va a haber problemas si alguno de ellos se coge los cuartos. Eso es seguro. ¿Qué garantía van a poner ustedes contractualmente para evitar que pase lo mismo? Sobre todo con pequeñas empresas, que usted sabe que a veces no está acostumbrado a recibir esa lluvia de recursos. Mira, una de las causas porque también tenemos que decirlo, no todo cae en los hombros de los contratistas. Una de las causas por la cual un proyecto, cuando tú lo licitas, puede tener problemas es si no tiene un buen presupuesto, porque no se hicieron estudios antes de hacerlo, y en nuestro país a veces pasan esas cosas. Sin embargo, nosotros cuando llegamos a esta posición, lo primero que instruimos fue hacer un gran levantamiento de los planteles que pudiesen tener problemas, porque no todos tienen. Determinamos 1.345 planteles con algún nivel de defecto, con la necesidad de hacerle mantenimiento correctivo, no el preventivo, sino el correctivo, o sea, corregir fallas. Entonces, en base a eso, instruimos hacer los presupuestos, ¿verdad? Se tomó cerca de un mes, y entonces, basado en esto, lanzamos una de las 5 licitaciones que estamos lanzando en 15 días. ¿Para qué? Para hacer estas correcciones. En los pliegos de condiciones pusimos claro cuáles son las reglas. La empresa que gane estos contratos, que son lotes pequeños, son lotes de 5, de 10, de 15, de 20, tiene compromisos. Primero tiene que iniciar, inmediatamente sea adjudicado, o sea que tiene que tener capacidad financiera. Los que resulten ganadores van a tener solvencia, porque como dijimos anteriormente, ser contratista no es solo ser ingeniero, sino tener capacidad para construir, tiene que tener infraestructura. Entonces, cuando ellos comiencen, me tienen que entregar su trabajo en no
más de un mes. Eso está estipulado así. Son trabajos pequeños, se le va a dar su avance como corresponde y se le va a pagar. Entonces, lo van a hacer. ¿Por qué lo van a hacer? Por una sencilla razón. Como te hablé anteriormente, la desconcentración no nos deja excusa a nosotros, los servidores públicos de la DIE, a que tú no puedas pagar. Y debo decir que estamos afinados en ese sentido porque tanto la Contraloría como planificación, como dije y otros estamentos, estamos todos a una con el plan 24/7. ¿Por qué? Porque sabemos, señores, que lejos de inconvenientes, lejos de problemas y lejos de que hayan autoridades que se puedan poner de acuerdo o no, lo más importante son las aulas. Y con eso no se puede jugar. O sea, cuando tú como autoridad permites que una escuela permanezca 5 años por terminar o hasta 3 meses por terminar, tú le estás diciendo a este país que 500 estudiantes, que 1000 familias no puedan enviar sus hijos a la escuela. Y eso no se puede aceptar en una administración. Tengan la seguridad, y el pueblo dominicano que la tenga también, que los contratistas que resulten ganadoras de estos procesos van a terminar. Y otra cosa también que debo aquí decir, y lo estamos haciendo, estamos acercándonos a todos los contratistas que tienen proyectos. Y se lo voy a decir por aquí porque creo que es la mejor vía de comunicación. El contratista que tenga una escuela y yo no le deba, y lo voy a personalizar y me disculpan, y no le debamos, o la entrega o la termina. Y si no la entrega, se le va a rescindir y se va a licitar de nuevo. Y lo digo públicamente, hay contratistas que tienen 5, 6, 7, 10 escuelas y nos están trabajando en 1 o 2. Y eso no lo vamos a permitir. Y ya nos estamos comunicando con ellos. ¿Por qué? Porque las aulas no son juegos. Las carreteras son importantes, pero tú caminas por ellas. Claro. Ahora, si falta un aula, un muchacho, un niño, una niña no está yendo al colegio y son los futuros delincuentes. Entonces tenemos las instrucciones claras, tanto del señor presidente como del señor ministro, que con esto no vamos a escatimar esfuerzo. ¿Para qué? Para pagarle a los contratistas, pero para que ellos hagan su trabajo. Y créanme, señores, nosotros tenemos un equipo de gente que están sacrificados trabajando, porque estamos claros en eso. Nosotros nos vamos todos los días de las oficinas a las 8, a las 10, porque sabemos que tenemos una deuda como país, tenemos una deuda con gran parte de la niñez de este país. Y tenemos simplemente que ponernos al día. Tenemos un déficit de 7,000 aulas. O sea, 7,000 aulas que deberían estar recibiendo estudiantes. ¿Qué pretendemos con este plan? Ese déficit que está proyectado para que termine en el 34, hay que bajarlo, que termine antes. Y para eso hay que invertir recursos, hay que ser eficiente, hay que administrar bien, pero sobre todo que los contratistas, las autoridades y todos nosotros tengamos claro la conciencia de que hay que resolver. ¿Y cómo se resuelve? Trabajando, haciendo la cosa bien, pagándole al contratista y poniéndola a disposición de la niñez. Ingeniero, a mí particularmente me preocupa, en la misma línea de la pregunta de Susana, pero sí, tuve acceso a varios informes. El que usted señala, de las 1.300 y pico de escuelas, pero uno muy peculiar de unas 315 escuelas de San Cristóbal, que se hizo con el MINER, la cooperación japonesa, la JICA, el UNESBI y el Servicio Geológico Nacional. De ese informe señala que el 90% de las infraestructuras escolares que se evaluaron, 285 de esas escuelas, de 315, presentaban vulnerabilidades ante eventos sísmicos. De esas vulnerabilidades, el 10% era una vulnerabilidad baja, pero el 72% vulnerabilidad media y un 18% una vulnerabilidad alta. La mayor parte de esas vulnerabilidades estaban vinculadas con un terreno inadecuado para su edificación, otras la parte de infraestructura, la misma construcción, y en otros casos el tema de la antigüedad de los edificios. Entiendo que si eso pasó en San Cristóbal, me imagino que si lo extrapolamos, el porciento es bastante alto y debe ser similar a nivel nacional. En ese sentido, quisiera saber qué se está haciendo, primero, para corregir en los casos en los que las infraestructuras se han instalado en terrenos que no son apropiados,
que ocurrió mucho. Y segundo, para corregir esas infraestructuras inadecuadas y adaptarlas a esos terrenos en los cuales se han construido, y qué medidas se están tomando para evitar que a futuro se construya en terrenos inadecuados. Mira, una de las cosas que debemos saber o de los casos que debemos saber, es que a partir del 2012, donde el gobierno de entonces tuvo la visión correcta, debo decirlo, la visión correcta, de embarcarnos como nación en un gran plan de construcción de escuelas, tuvo su desacierto en algunos casos, y ese que es muy importante, el de la ubicación de los planteles. No todos los planteles. Me atrevo a decir que en muchos casos, la mayoría de los casos. No la mayoría. Pero atendían sí, más a intereses particulares de los líderes del lugar. Pero sí una gran parte, y entonces, ¿qué pasó con esos planteles que fueron mal ubicados? Porque se tomó, en varios casos, el criterio, no de ingeniería, no el criterio de decir, bueno, yo voy a ubicar este plantel en un sitio equidistante, donde hay más población, donde hay más acceso, sino que se tomó lamentablemente el criterio, y debo decirlo también con la responsabilidad que debo tener, se tomó más el criterio de beneficiar a alguien en particular para comprarle su solar. Eso trajo como consecuencia que tenemos planteles en barranca, como se dice popularmente, en terreno con unos desniveles importantes, que originan entonces tener que construir muros de gaviones para poder nivelar el terreno, colocar muchos rellenos. Eso son de las principales causas de por qué los presupuestos no dieron, porque muchas de esas inversiones que hay que hacer en las cimentaciones, entonces también terrenos cenagosos se sobrepasó. Entonces, en definitiva, pero respondiendo a tu pregunta de la vulnerabilidad, déjame decirte algo. La ONESBI hizo un estudio del cual resultó que algunas 300 y algo de edificaciones tienen problemas de vulnerabilidad. De esas, hay 32 que se hizo una licitación. Yo la encontré, esa licitación realizada con los contratistas, y los contratistas están corrigiendo, pero déjame decirte algo. El término vulnerabilidad a veces se interpreta como que se va a caer la escuela. Como fragilidad. No es así. Y debo decirte que como país, nosotros a partir del 2010, después que ocurrió el sismo en Haití, en la parte estructural como país tomamos la medida en cuanto a la construcción de nuevas edificaciones. Existen vulnerabilidades, pero ¿cuáles me preocupan más? Y esa es la que nosotros estamos ahora instruyendo. Ya hicimos varias reuniones con la presidenta de la Asociación de Ingenieros Estructuralistas, Maribel Guzmán, y también con ONESBI, en evaluar todos los proyectos de escuela que están construidos desde 2010 hacia atrás. No digo que están mal construidos, pero hay que evaluarlo. ¿Por qué? Porque hasta esa época no se tomaba en cuenta, Felipe, esa parte, la parte del código sísmico, porque no se utilizaba. Pero en términos generales, como autoridades se están tomando las acciones del lugar. Ya hay 32 de esas escuelas que se están corrigiendo, y vamos a seguir lanzando licitaciones hasta completar con todas esas edificaciones que se evaluaron de que podían tener algún problema. Ingeniero Herrera, hay algunos contratistas que tienen asignado planteles que van y dan un paño con pasta. Incluso hay casos en los baños donde si el problema se presenta mayor y hay que hollar y hay que cambiar tuberías, muchos de ellos lo que hacen es que ponen un tubito que saben que se va a romper en 2 o 3 días y entregan o quieren entregar la obra. ¿Cómo está el tema de la supervisión? Y cuando ese tipo de cosas pasan y a usted no le satisface el trabajo que hizo de remodelación del plantel, el contratista, ¿cuál es el proceso? Mira, tú sabes que el supervisor es el principal activo que tiene una obra. Y al supervisor, igual como hicimos en otras instituciones, cuando estuve por obra pública, que de paso saludo a mi hermano mayor de Línea Ascensión, que fue nuestro ministro cuando estuvimos allá. La supervisión es la parte más importante. Entonces, una obra que quede mal hecho, no se paga que quede mal hecha. Y si un contratista te hace algo que está mal, el supervisor tiene la culpa. ¿Qué significa eso? Que hay que cancelar al supervisor
Tan simple como eso. O sea, el contratista, no es que el contratista lo hace, es que tú se lo permites. Pero hay Entonces, supervisores que les rechazan la obra y el contratista ha ido por encima y ha ejercido fuerza. No, pero con Eso debe nosotros. evitarse, No, entonces. pero con nosotros no. No. Y te voy a decir algo. Por ejemplo, cuando estuvimos en obras públicas, y eso no es un asunto particular, es general. Muchas veces habían contratistas que estaban por encima del bien y del mal en las instituciones. Entonces, cuando estuvimos por allá, le dimos al supervisor la capacidad de que sea el jefe de la obra, como ahora también en educación, y como ha estado sucediendo. O sea, ya eso de que el contratista pasaba, no te digo que pase ahora, por lo menos en educación eso no pasa. O sea, el supervisor es el jefe de la obra, y si algo hace mal el contratista, no lo puede reportar, porque si lo reporta, entonces tiene problemas el supervisor, porque es un asunto de compromiso, más que todo compromiso. Y cuando uno firma algo para pagar, en el caso nuestro que firmamos, nosotros tenemos que estar claros qué es lo que estamos pagando. Entonces, esa práctica cada día va bajando de nivel, tanto por la actitud que hemos tenido como autoridad, no solo en el caso nuestro, sino como gobierno, y también porque el contratista quiere trabajar, y el contratista sabe que va a cobrar si trabaja y si trabaja bien. O sea, que esa parte yo creo que ya como nación las estamos superando. Si sale algo que no quedó bien, tú puedes estar segura que no se pagó. Ingeniero, Importante. usted hablaba al principio de un déficit de 7,000 aulas. Me imagino que ustedes han hecho una planificación en función de prioridad para entonces poder ir supliendo, ¿verdad? Cerrando esa brecha que hay en cuanto a aulas. Para esta primera etapa, ¿cuántas aulas ustedes están trabajando en ese programa 24/7 y en qué plazo serían entregadas? ¿Se entrarían ya en operación para el próximo año escolar o para cuándo específicamente? Y debo de hacerme eco de Manuel Contreras Gomera, que ha escrito aquí, dice que en la comunidad de Guayajayuco, Pedro Santana, tienen un liceo con más de 10 años paralizado en un 95% y que no lo terminan y lo están necesitando. Bueno, no lo dudo, pero ya como lo dijimos por aquí, vamos a tener más conocimiento del caso, pero no lo dudo. O sea, hay varios planteles que están en esa condición. Precisamente. El municipio más pobre del país, por cierto, Guayajayuco. Y uno de los más lejanos de aquí. Más aislados geográficamente. Allá en la ¿Dónde frontera. queda? La frontera. Guayajayuco está en la frontera, ya con Entre Las Haití, Piñas y Dajabón. que es uno de los sitios Más difícil de llegar. que eso más está tenemos. más hacia Haití que en Las Piñas. Pero es de los sitios que más tenemos que Haití. cuidar y más tenemos que proteger. Porque si esa gente se lo mudan de ahí, pues evidentemente vamos a tener inconvenientes. Pero Póngalo ahí en carpeta. Hay esa. dos No. dominicanos y 50 pitis. no. Mira, Te voy a decir algo. Mira, yo fui a Guayajayuco. Hay dominicanos muy casualmente pobres ahí. que se le asfaltaron todas las calles. la Sí, gestión pasada. recordamos eso. Y déjame decirte que yo me sorprendí. Bueno, yo pensé que estaba en ese momento en el campito, en uno de los campitos míos allá en Moca. Es que está muy aislado geográficamente. no, los haitianos pero- no van Es que ahí. el hombre es mocano. Yo soy casi mocano porque mi mamá, o una de mis madres, tengo dos, es de Moca. Y yo pasé todas mis vacaciones allá en Moca. Entonces, pero creí que estaba ahí porque realmente hay Muy aislado. pero hay un clima muy bueno, una vegetación muy buena, Vaya, y cuidado. hay muchos dominicanos. O sea, son todos casi dominicanos, la mayoría. Pero esa escuela, así como pasó con la carretera, que del INE fue y la resolvió, así nosotros en ese caso también, no solo en ese caso, mira, el plan 24/7 en lo que consiste es en eso. Todos esos planteles que están a ese nivel, terminarlo. Eso lo vamos a hacer, tenemos que hacerlo. Y no es complicado. Entonces, hablando de cantidad, de ese déficit de 7,000 aulas, hay 1,000 que las vamos a entregar ahora para el próximo año escolar. Hay 1,000, porque la estamos entregando. Ya tenemos entregada 304 y 294 van a ser entregadas en los próximos 20 días. Entonces, de aquí a mediados de agosto, esas otras 500 y pico de aulas las vamos a entregar. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con los contratistas mañana, tarde y noche. Entonces, con el programa de mantenimiento que lanzamos antes de ayer, vamos a corregir 1,100 aulas antes de comenzar el nuevo año escolar.
Sí, que estamos hablando de 2100. Claro, entonces ya para el 2026, ¿verdad? Ya nosotros establecido y con el presupuesto adecuado, no menos de 1.800 aulas tenemos que entregar y así sucesivamente. Lo que estamos tratando de bajar el déficit, que se cumpla antes del 2034 como se ha proyectado. Roberto, yo quiero apadrinar las carreras, por favor. ¿Sabes que a principio del gobierno parece que un genio fue por allá en la zona de las carreras, en Peravia? Dijo, vamos a hacer una escuela nueva, desmantelaron la que había, no se ha construido esa escuela y los niños están recibiendo docencia en un colmadón. En las carreras. Ahí en las carreras, sí, en Peravia, para que ver cómo podemos concluir esa escuela. Porque se desmanteló la otra, o se destruyó la otra, pero la información que tengo era que la nueva que se iba a construir no tenía presupuesto, para ver cómo se puede incluir por lo menos en el presupuesto y terminar esa obra. Yo tengo siempre una pregunta, y qué bueno que usted está acá, porque yo hablo siempre del costo del mantenimiento. Los distritos escolares, que son los responsables del mantenimiento de las instalaciones físicas, tienen un déficit extraordinario con eso. Aunque tienen buenos presupuestos, pero parece que su capacidad operativa no le permiten garantizar el mantenimiento de la obra, sobre todo en las vacaciones escolares, que es donde tienen que darse los mantenimientos. Entonces me gustaría saber si la oficina que dirige la recién creada está también encargada del mantenimiento, de pintura, arreglo de baño de las escuelas, y ver dentro de ese programa si ustedes van a ejecutar el mantenimiento de la escuela para que cuando los estudiantes ingresen a una escuela, no a un chiquero, como en la generalidad de los casos ocurre. Sí, el mantenimiento se está manejando en dos direcciones. Las licitaciones que estamos subiendo es para adicionarle contratistas a esos mantenimientos. Y ahí por eso tenemos la seguridad, aparte de lo que pueden hacer los distritos, que van a estar corregidas cerca de 1.000 aulas. Ahora bien, para el mantenimiento preventivo, nosotros tenemos un departamento de emergencia, ¿verdad? O sea, una unidad de emergencia en el departamento de mantenimiento que trabaja permanentemente en las correcciones preventivas. También estamos subiendo una licitación que ya debe estar casi lista, para que precisamente por administración también, o sea, nosotros supliéndole los materiales a los jornaleros, también vamos a mantenerla. O sea, que estamos trabajando en tres direcciones porque sabemos que hay un déficit de mantenimiento en muchas áreas del país. Entonces, yo entiendo que vamos a terminar bien y que el próximo año escolar, que va a ser a final de agosto, principio de septiembre, entendemos, las escuelas van a estar en mucho mejor condiciones porque ya por lo menos las que tienen más inconvenientes a nivel correctivo, van a estar corregidas. Con respecto al tema de la vulnerabilidad de las escuelas que mencionó en algún momento el compañero Conde, quiero resaltar algo que quizás algunos no recuerden, ingeniero. En el año 2003 ocurrió el mayor movimiento sísmico en República Dominicana que al menos la generación mía ha visto, 6.5 grados en la escala de Richter. Y a veces las desgracias, lo que marca la diferencia son las horas en las que ocurren. La situación ocurrida en el Jet Set, si ese techo se desplomaba 4 horas después, a lo mejor moría un empleado de limpieza, pero ocurriendo a la hora que ocurrió, estaba lleno. En el año 2003, ese movimiento sísmico de 6.5 en Puerto Plata derribó el segundo piso de una escuela sobre el primero, pero pasó en la noche. Yo te recuerdo que estaba la día de la noche en la habitación y se sintió. En Haití llegó a derribar también algunas instalaciones. Si eso hubiera ocurrido en horas escolares, nosotros hubiéramos tenido algo que no nos podemos imaginar el nivel del año que hubiera ocurrido. Eso fue en el año 2003. Después en el 2004 hubo otro de cierta fortaleza. O sea que el tema de la vulnerabilidad sísmica en las escuelas es más importante de lo que pudiera parecer. Ingeniero, ¿qué pudiera en esta oportunidad hacerse distinto desde el punto de vista del reto de ustedes de construir bien pero agilizar burocráticamente? Es una lucha
porque hemos tenido una situación burocrática, un ralentizamiento. Hay una crítica incluso a esta administración y a la pasada administración, al pasado periodo, de que muchos de los dineros que están destinados a ciertas políticas en gran parte no terminan ejecutándose por diferentes razones, y ese es el reto precisamente de la infraestructura, hacerlo, pero hacerlo bien, al tiempo en que se agiliza de la mejor manera posible todo. Mira, tenemos que decir que esto es un problema, como dije anteriormente, de todos también. Incluso nosotros mismos como institución también podemos tener hasta empleados, en algunos casos, que te frenan los procesos. O sea, porque se quiere ir temprano, porque no tiene nivel de conciencia de entender que si tú agilizas un proceso, tú salvas vida. Eso es así. Entonces, por eso nosotros nos hemos enfocado en que primero, en entrar con un plan, porque si tú no sabes a dónde vaya a llegarte, o sea, si tú no tienes un plan, tú no sabes para dónde va. Entonces, también, y debo decirlo, haciendo una comunicación muy clara con los funcionarios, con los empleados, o sea, con la responsabilidad que tenemos que tener. Entonces, en definitiva, en la parte de la tragedia que tú acabas de mencionar, como dijiste, con la secuela, y debo decirlo porque también como profesional tengo que reconocerlo, lo del Jet C, que tuvo muchísimas causas, pero fíjate que en la secuela, el nivel de apoyo que tú tienes en la secuela no es lo mismo que pasa en este tipo de estructuras. Sí, no había un solo apoyo intermedio en el Jet C. Entonces, entonces con unas luces que sobrepasan muchas veces la imaginación, por uno decirlo así, hablándote como técnico en esa área. Con la secuela, no es que no pueda suceder un problema. Ahora, la parte de un desplome de ese tipo en una escuela no te podrá suceder tan fácil como en el Jet C. Evidentemente, y te lo reitero, la parte estructural de nuestro país en las edificaciones, del 2012 para acá, no es común que haya un desplome como este. Si tú investigas, seguro que el Jet C se construyó mucho antes de esa época. 84. Porque se toma en cuenta el código sísmico, cuya función es evitar que hayan ese tipo de desplome. Correcto. Entonces, eso lo digo porque a veces de un comentario que podamos hacer pueden salir alarmas que no siempre te responden a las realidades. Correcto. Es así. Vamos a una breve pausa, Rosendo, y vamos a aprovechar este tema con el ingeniero Roberto Herrera, quien es el director de infraestructura escolar por parte del Ministerio de Educación del país, en una, como muy bien dijo, el descentralización que le da mayor autonomía a este tipo de política tan necesaria en nuestro país, sobre todo por el tema de los elevados montos que se han invertido y que deberán seguirse invirtiendo en la infraestructura escolar. Vamos a la pausa, venimos con más. Este es el Gobierno de la Mañana.